Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala. Quisiera agradecerle por sintonizar esta transmisión del Evangelio desde su cultura, idioma y contexto en el primer siglo. Para nosotros es muy importante hacerle llegar este mensaje en este estudio de la Escritura. Para ello le invitamos a, si todavía no lo ha hecho, suscribirse a nuestro canal, visitar nuestras listas de reproducción, en donde encontrará muchos otros videos que seguramente colaborarán con su crecimiento espiritual. Y por último, también que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook, X, Instagram y TikTok. Espero que Dios le hable en este video. Bendiciones. Qué alegría me da darle la bienvenida a un estudio más de Apocalipsis. Vamos con paso firme. Ya hoy iniciamos y bueno, hoy terminamos, perdón, en el capítulo 8 y estamos viendo ese séptimo sello, que es precisamente lo que habíamos hablado en el estudio anterior, quizás ya para entrar en materia de juicio. Ese séptimo sello en el que vimos que los ángeles o mensajeros de las congregaciones de los capítulos 2 y 3 eran congregados nuevamente porque ahora ellos tendrían que anunciar por medio de un shofar las consecuencias que no haberse apartado de los pecados tendría sobre cada una de las congregaciones en todo el mundo. Y entonces decimos que dentro de este séptimo sello que va a vivir unas consecuencias. No debemos de pensar que se trata exclusivamente a futuro, no descartamos esto a futuro porque es un evento dinámico. El séptimo sello es un evento dinámico que seguirá ocurriendo, ya que como terminaremos diciendo, cuando Dios lanza una consecuencia, es decir, una advertencia, una consecuencia, Él tiene toda la intención de cumplirlo y no debemos nosotros de aprovecharnos de la gracia. Entonces el séptimo sello es un sello dinámico porque representa tanto el pasado como el futuro, pero tiene que ver con las consecuencias, como un breve resumen. También quiero empezar recordando algo que veíamos la semana pasada, capítulo 8, versículo 5 de Génesis dice de la siguiente manera. Después el ángel tomó el incensario y los llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Es muy importante hacer una conexión acá. La única vez en donde cualquier persona, sacerdote esto es, tenía acceso a el altar del incienso y al fuego del mismo, era en el día de Yom HaKippurim, el 10º día del mes séptimo, lo cual representa una cita bíblica que se conoce como el día del perdón, porque realmente quiere decir el día de las reconciliaciones, en el cual, si lo ponemos a futuro, Dios ha hablado de un suceso, de un evento que justo después de su venida tendrá lugar, y esta es la transformación de aquellos que han creído en Él, para vivir en la eternidad. Pero también cada año este juicio se daba, esta reconciliación se daba, y algunas veces el juicio era negativo, es decir, la consecuencia era negativa. Estoy hablando antes de Jesús, ¿verdad? Porque Dios no había perdonado los pecados ese año. Por lo tanto, el séptimo sello, y lo decimos para reafirmarlo, tiene que ver con juicios. Versículo 6, y ahora sí ya empezando a ver y adentrarnos en los siguientes versículos, dice lo siguiente: entonces los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. Queremos recordar que los mensajeros o líderes o ángeles de las congregaciones van a ahora tocar 7 shofarot o shofar, y estos representan la forma de Dios venida en juicio. Ahora vamos a ver una consecuencia. El séptimo sello tiene que ver con consecuencias. También recordamos que por ángel, aquí en el capítulo 8, hemos de entender lo mismísimo que entendíamos en los capítulos 2 y 3. Se refiere al liderazgo de las congregaciones. Bueno, desde el 1 está esta idea clara. Por lo tanto, no debe de ser interpretado como un evento apocalíptico de fin de mundo,
especialmente porque ahora empezaremos a ver algunas cosas muy extrañas para nosotros como eh, ver la tercera parte de algo. Pero todo esto tiene una explicación dentro de este gran simbolismo que es Apocalipsis. Lo que quiero recalcar y enfatizar entonces es que esto ya ha ocurrido desde el siglo I, ha estado ocurriendo y es un evento dinámico que Dios se permite hacer vez tras vez y que debemos dejarlo de ver exclusivamente como un evento futuro. En el futuro seguramente Dios seguirá haciendo esto porque ya veremos, es parte de una limpieza que Él ha prometido hacer. Vamos a leer el versículo 7 entonces para ya empezar a ver las primeras 4 trompetas. Y la primera, como he dicho, está en el versículo 7. Leemos. El primer ángel o mensajero tocó la trompeta, y fue hecho granizo y fuego mezclado con sangre, y fueron enviados en la tierra, el granizo y el fuego mezclado con sangre, y la tercera parte de los árboles fue quemada, y toda la hierba verde fue quemada. Este versículo tenemos que interpretarlo desde varios aspectos, pero tradicionalmente, y hago ese énfasis, tradicionalmente se ha visto como que va a venir algo que va a, en este caso, a quemar la tercera parte de los árboles y toda la hierba. No podemos interpretar esta simbología literal. Tenemos que revolver la Biblia para ver de qué se trata. Porque todos estos símbolos que se leen en Apocalipsis sí que nos hablan de situaciones y eventos reales que Dios quiere que tengamos en cuenta. Por lo tanto, si seguimos la tradicional forma de hacerlo de el mundo cristiano, entonces erramos porque vamos a encontrar algo bastante raro y no es lo que está descrito acá. Ahora, con esto en mente, tenemos que hacer una asociación de la Biblia. Lo primero es que no es la primera vez que Dios va a enviar fuego a la tierra. Han habido otros eventos, pero hay uno que viene especialmente a colación o a la mente de este servidor, que tiene que ver con juicio. Y me refiero a la destrucción de Sodoma y Gomorra en el libro de Génesis. Recordará usted que este suceso es un juicio que Dios está trayendo sobre 5 ciudades en el valle, que Dios le dice esto a Abraham, que Dios le comunica a Abraham y que ahora hacemos la asociación. Bueno, lo que está sucediendo es que va a haber un juicio que va a barrer, que va a limpiar, que va a quitar. Por ende, entonces, cuando se dice la tierra, no se está refiriendo al mundo como dividirlo en tres y ver qué podemos hacer con respecto a esto, sino se refiere a la tierra en todas partes donde haya personas del pueblo de Israel, es decir, de las 7 congregaciones a las cuales se les han dado los mensajes originales. En este caso, tiene que ver con Éfeso, pero por favor usted no se sitúe en Turquía suroccidental, en donde está la ciudad de Éfeso, donde precisamente ya no hay creyentes, sino en todas las congregaciones del mundo en donde la advertencia que se hizo a Éfeso se sigue rompiendo, en donde no se tiene en cuenta las advertencias que Dios está haciendo a sus congregaciones. Pero para ello tenemos entonces que recordar qué fue lo que el poder de Dios, según se dice en Apocalipsis 2, advirtió a la congregación de Éfeso que estaba haciendo. Y para ello leemos el versículo 4 del capítulo 2. Y dice, pero tengo contra ti, le dice a Éfeso, que has dejado tu primer amor. Y luego va a explicar cuál es ese primer amor que ha dejado. Verso 5. Por lo cual, ten memoria de dónde has caído y arrepiéntete, es decir, vuélvete y haz las primeras obras. Si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te enmendares. La primera trompeta del capítulo 8 nos está diciendo que el candelero se está quitando de su lugar. ¿Cuál era el problema de Éfeso? Es que ellos habían abandonado su pasión por la Torah, su pasión por la escritura, y estaban quebrantando las obras que decía
que no hicieran. Ahora bien, ¿qué significa entonces la simbología de la tercera parte de los árboles y toda la hierba? No hemos de interpretar en primer lugar que Dios va a mandar fuego y azufre sobre la tercera parte de todos los bosques del mundo. ¿Por qué? Porque esto no es un evento, primero que esté en la mente de Dios, pero ¿cómo sería hacer algo así? ¿Cómo sabría Dios cuáles bosques quemar? Bueno, Dios lo sabría, pues, pero no es algo que tiene mucha lógica cuando se lo piensa detenidamente. En ese sentido, el fuego es algo que consume, es algo que destruye, y como decía anteriormente, bien haríamos en revolver la escritura para ver de qué se trata. Y en Ezequiel capítulo 5 encontramos algo que tiene que ver con dividir cosas en tres partes. Antes de decirle qué es, mejor leámoslo. Ezequiel 5:1 dice: Y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, una navaja de barbero, toma, y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Tómate después un peso de balanza y reparte los cabellos. Y luego viene lo que estamos diciendo. La tercera parte quemarás con fuego en medio de la ciudad. Note por favor el fuego. Cuando se cumplieren los días del cerco, y tomarás la otra tercera parte y herirás con espada alrededor de ella, y la otra parte esparcirás, al viento, y yo desenvainaré espada en pos de ellos. Como leemos entonces, la escritura misma nos dando la clave. Aquí vemos que a Ezequiel se le pide que se corte todos sus vellos, su cabello y su barba, y que las segmente en tres partes. ¿Por qué? Porque a cada parte representa una parte del pueblo de Dios que va a sufrir, vamos a decirlo así, una consecuencia. Por lo tanto, lo que nos está enseñando esto es que en Apocalipsis, cuando se habla de distribuirlo de una tercera parte, se refiere a un segmento, en este caso 33.33% de la congregación, que va a vivir una consecuencia. Por supuesto, la consecuencia es su pecado. Para terminar la idea, seguimos leyendo Ezequiel 5:7 y dice: Por tanto, así dice el Señor Dios, porque la rebelión de ustedes es mayor que la de las naciones que los rodean, y no han andado en mis estatutos ni observado mis ordenanzas. Yo tampoco he observado las ordenanzas de las naciones que los rodean. Por eso, así dice el Señor, yo mismo estoy contra ti. Yo mismo estoy contra ti y ejecutaré juicios en medio de ti a la vista de las naciones. El contexto entonces de los tres cabellos divididos tiene que ver con el que Dios envíe un juicio. Esto está anunciando en Apocalipsis porque ya se nos ha dado una forma de verlo así desde Ezequiel. Tiene que ver con personas, tiene que ver con lo que ellos van a vivir. Y aunque en este caso Dios ve de hacer una división de su pueblo en tres formas, y recibe una consecuencia distinta a la que nosotros estamos hablando, en Apocalipsis también ha de entenderse que es una tercera parte del pueblo que vivirá una experiencia en la consecuencia de lo que han cometido. Para terminar la idea de Ezequiel, leemos el versículo 12. Dice: Una tercera parte de ti, es decir, de Israel, morirá de pestilencia o será consumida por el hambre en medio de ti. La primera parte. La segunda parte dice: caerá a espada alrededor de ti, y la otra tercera parte: esparciré a todos los vientos y desenvainaré la espada tras de ellos. Lo que quiero que conectemos entonces en el caso de Ezequiel es que cuando se dividían en tres partes algunos objetos, en este caso los cabellos de Ezequiel, pero en el caso de Apocalipsis, los árboles del campo, se está refiriendo a personas que van a vivir una consecuencia. Por lo tanto, ya con esta información es necesario regresar a Apocalipsis y ver de qué se trata para ir haciendo la conexión. El primer ángel dice: tocó la trompeta y fue hecho granizo y fuego, mezclado con sangre, y fueron enviados en la tierra.
y la tercera parte de los árboles fue quemada, y toda la hierba verde fue quemada. Quiere decir que en cualquier lugar del mundo donde haya una congregación o pueblo que se hace llamar pueblo de Jesús, pero que tuviera el problema que se le ha advertido a Éfeso, que se han apartado de la Torá, Dios iba a empezar a sacar de esa tierra la tercera parte de los hombres, la cual está representada por los árboles del bosque. Esto es algo que ha sucedido a lo largo de la historia porque Dios se ha encargado continuamente de limpiar a los suyos. Dios siempre habló de un remanente, Dios siempre habló de unos escogidos. El castigo de los árboles tiene que ver entonces con la gente, pero la hierba representa el liderazgo y esto es repetitivo. Lo veremos también en la segunda trompeta. Pero todo esto tiene que leerse al marco de una enseñanza en forma de parábolas que nuestro Mesías y Dios dio muchos años antes de que Apocalipsis fuera escrito. Y para ello vamos a Mateo capítulo 13, versículo 24. Leemos. Verso 24 dice, otra parábola les propuso diciendo, el reino de los cielos, es decir, Jesús, la relación de Jesús y su pueblo, es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo. El que ha sembrado la buena simiente, señalamos, es Dios y se refiere a aquella gente que va a dar fruto. Pero es que no todas las personas que están en una congregación pueden llamarse salvos porque, en primer lugar, algunos quizás fueron atraídos, quizás tienen otras motivaciones para estar ahí, pero nunca han sido llamados por Dios, nunca han dado su vida, no son parte de esa masa que vive para Dios, que lo ha hecho su Señor, que ha permitido que Dios se revele de tal manera que ellos han tenido esa relación con Dios. La buena simiente son los hijos, pero repetimos, dentro de las congregaciones hay muchos que no lo son, porque no solo se trata de asistir. Ese es el punto. Versículo 25 dice, mas durmiendo los hombres, vino su enemigo, es decir, el maligno, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Quiere decir, trajo personas. Algunas veces tenemos emisarios, gente que solo viene a desmotivar, gente que no viene a hacer, que es problemática, pero que nosotros como pastores tenemos que darles tiempo a todos, etcétera, etcétera. En fin, hay una gama aquí, pero lo que quiero que usted conecte son dos grupos. Un grupo que son llamados por Dios. Estos son la buena simiente. La escritura le llamará el trigo y la cizaña. Estos son los que el enemigo lleva, que son necesarios, pero que no son hijos. Verso 26 dice, y cuando salió en hierba e hizo fruto, entonces también apareció la cizaña. Verso 27, y acercándose los esclavos del padre de familia, le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde pues, perdón, tienes cizaña? Verso 28, él les dijo, el hombre enemigo ha hecho esto, y los esclavos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la cojamos? Es decir, que la apartemos de una vez. Y la respuesta es muy interesante. Él dice, no, porque si tú coges la cizaña, no, porque cogiendo la cizaña, perdón, no arrancaréis también con ella el trigo. Verso 30 dice, dejad crecer juntamente el uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores, coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, más recoged el trigo en mi alfolí. Y esto tiene que ver entonces con la separación que Dios continuamente irá haciendo. Todo el tiempo vemos que llega gente, pero todo el tiempo vemos gente yéndose también, porque no son llamados, porque tuvieron un problema, por las razones que tengan. Pero desde la perspectiva divina quizás es Dios apartándolo de su congregación. La voz del shofar entonces, de las trompetas, de la primera trompeta en este caso, nos está diciendo que hay momentos en los que Dios quita la cizaña y que ésta llega a incluso a ser la tercera parte de lo que ha sembrado. Pero repetimos, no es un evento exclusivo del futuro.
Y una de las sospechas que este servidor tiene es que justamente en época de COVID no haya sido más que una separación entre el trigo y la cizaña, ya que mucha gente que se decía ser creyente no rezó. Y esto, que Dios nos dé la forma de saberlo. Vamos a ver el segundo ángel, es decir, la segunda trompeta. Versículo 8 dice así. Y el segundo ángel tocó la trompeta, y como un gran monte ardiendo con fuego fue lanzado al mar. Y la tercera parte del mar fue vuelta en sangre, y murió la tercera parte de todas las criaturas que estaban en el mar, las cuales tenían vida, y la tercera parte de navíos pereció. Y nuevamente nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué significa la tercera parte del mar vuelta en sangre? Implica una separación, implica que Dios hizo cuentas y dice, bueno, a esta tercera parte va a pasar algo. En ese sentido, muere la tercera parte de las criaturas que estaban en el mar. Ahora, ¿a qué se refiere por esto? ¿Será que se refiere a los peces inocentes que no tendrían por qué morir en un juicio divino? No se refiere a la injusticia de Dios, de una destrucción apocalíptica de Dios sobre su creación, no es lo que está diciendo. El mar en la Biblia es un símbolo de las multitudes. Lo ha sido en este libro también, ya lo hemos leído. Y los navíos tienen que ver con el comercio. No se refiere a que los barcos se van a destruir, porque aquí está diciendo, se usa la palabra perecer. Entonces los barcos, por ser objetos inanimados, no mueren. Lo que nos está señalando que lo que acá ocurre son dos tipos de personas. El mar, que refleja los hombres, criaturas que están en el mar, una gran cantidad, y los navíos que reflejan entonces a al liderazgo de la congregación, en este caso, siendo la segunda trompeta, de la congregación de Esmirna. Y la descripción de esta congregación y el reclamo que Dios tiene para ellos lo encontramos en Apocalipsis 2.9, lo cual pienso es competente que lo leamos. Vamos allá. Yo conozco tus obras, le dice a Esmirna, tu tribulación y tu pobreza. Y entre paréntesis ha dicho, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. ¿Qué está ocurriendo acá? Que se ha permitido que entre muchísima cizaña, que haya muchos hermanos que no lo son. No se les llama la atención, no se les enseña, no se les disipula. Se está permitiendo con tal de que el liderazgo aparentemente ofrezca la imagen de que es pobre, pero son ricos porque están mercadeando con la enseñanza. Quiere decir que con tal de que la gente que tiene plata se sienta bien, aceptan lo que ellos quieren y no les corrigen. Por lo tanto, esto hace que precisamente esta congregación sea la sinagoga de Satanás. Eran personas ricas que se hacían ser pobres, que fingían ser pobres. Y por eso viene a sonar más lo de los navíos, viene a dañar los navíos, porque son los que generan el comercio. En ese sentido, entonces, el castigo viene sobre el liderazgo y sobre la congregación. Unos por permitirlo, el liderazgo, y otros por comprar con dinero su permanencia, su estancia, su estadía ahí, sin cumplir la escritura, sin permitir la transformación que Dios, la salvación de Dios que Él quiere traer. Y por lo tanto, estos son la multitud, la tercera parte que es quitada. Vamos a la tercera trompeta, versículo 10. Dice así, y el ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha encendida, y cayó en la tercera parte de los ríos y en las fuentes de las aguas. Y no está de más decir que nuevamente vemos la dinámica de personas y líderes. En este sentido, la tercera parte de los ríos son las personas, mientras que las fuentes, que son las que dan la información,
es el liderazgo. No es que vaya a haber una estrella que vaya a caer y vaya a dañar el 33% de los ríos del mundo. Es que esto no hay una forma de cuantificarlo. No es que, por ejemplo, va a caer en la tercera parte de la tierra y solo va a dañar eso y quiera Dios que esto no nos afecte a nosotros. No está hablando de esas cosas. Está hablando que se van a dañar ciertas personas y este mensaje es a la tercera congregación que han tenido un desempeño. ¿Y cuál es el desempeño que han tenido? Bueno, antes de leerlo, vamos a ver el versículo 11, porque también agrega lo que está ocurriendo. Dice el versículo 11, y el nombre de la estrella se dice Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas fue vuelta en ajenjo, y muchos hombres murieron por las aguas, porque fueron hechas amargas. Se refiere entonces a la limpieza que viene sobre todas estas congregaciones en todo el mundo que han fallado, según lo veremos, porque viven dentro de la doctrina de Balaam. Antes de ver lo que esta tercera congregación hace y dice, solo decimos que el ajenjo era una bebida de esta planta que era muy amarga y no hacía otra cosa más que contaminar la verdadera doctrina. Y esto es lo que está sucediendo en la congregación de Pérgamo. En la congregación de Pérgamo hay una estrella, hay un factor que ha venido y que ha amargado. Y me sorprende cómo es que estos casan, porque cuando leemos ahora sí lo que ocurre en Pérgamo, mire qué dice. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo o tropiezo, deberíamos leer, delante de los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Verso 15 debe leerse, es decir, también tú tienes los que tienen la doctrina de los nicolaitas, a los cuales yo aborrezco. La estrella entonces nos está diciendo que esta enseñanza, ¿y qué es la enseñanza? La enseñanza es que Dios está con su pueblo. Él ha decidido proteger a su pueblo, pero que la forma de poder dañar a ese pueblo es conducirlo a pecar. Y es lo que ocurrió en el capítulo 25 de Números. Usted puede darle una leidita en donde se pervierte el derecho del Señor, en donde hay una seducción. La doctrina de Bilam, que enseñaba a Balac, que él fue el que le dijo a Balac, mira, si quieres conquistar al pueblo de Dios, tendrás que amargarles la doctrina, tendrás que decirles que confúndelos, que está bien que adoren a Dios de formas que no son, por medio de la inmoralidad sexual. Y bueno, la consecuencia usted la puede leer, pero en este caso, esta doctrina ha amargado y hoy en día la inmoralidad sexual es uno de los grandes problemas que aquejan nuestras congregaciones. Y lo que va a ocurrir acá es que en el tiempo de la siega, pero es que esto se ha dado a lo largo de la historia y se seguirá dando, Dios apartará la cizaña del trigo. Vamos, perdón, al cuarto mensaje y leemos que dice, versículo 12. Y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, de tal manera que se oscureció la tercera parte de ellos, y no alumbraba la tercera parte del día, y lo mismo de la noche. Quiero que por favor usted pueda situarse en lo que está ocurriendo. Dice que cuando el cuarto ángel suena su trompeta, que es el mensajero de la cuarta iglesia, sucede que es la iglesia de Tiatira, sucede que la tercera parte, un tercio del sol y un tercio de la luna, que en este caso, si recordamos el capítulo 1 de Génesis, tiene que ver con dar sol, con compartir sol, con dar luz, uno de día y otro de noche. Y luego también se agregan las estrellas. Es decir, la tercera parte de las estrellas, no el 33% de las estrellas, pero la tercera parte de cada estrella se oscurece y hay oscuridad y deja de alumbrar.
No se puede interpretar esto de una forma literal. ¿Qué pasa si nosotros viésemos eso en el sol? Si lo tomamos literal, ¿qué quiere decir? ¿Que significa que dejarán de dar luz? No, esto es un simbolismo de algo, pero también una relación que le quiero hacer yo con la tercera parte. Y a punto de terminar, porque en la cuarta trompeta vamos a terminar. Hay una relación que se encontrará en el capítulo 12 de Apocalipsis, pero que está también en Ezequiel, me parece, o Isaías, uno de los dos, en donde cuando el enemigo, el Satán, se rebeló en contra de Dios, él trajo consigo la tercera parte de los ángeles. Por eso es muy significativo que la corrección y el juicio se esté dando sobre la tercera parte de las personas, porque pareciera estar ligado. Quiere decir que en todas las congregaciones y a lo largo de del mensaje bíblico, de la vida bíblica, hemos tenido a un 33% de hijos del Satán en medio de nosotros. Y no me refiero a una literalidad, me refiero a personas que nunca confesaron, nunca dejaron, nunca se sometieron a la voluntad de Dios y al señorío de Jesús sobre ellos, sino que siguieron siendo hijos de su padre Satán, siguieron practicando el pecado, siguieron viviendo en el pecado. La relación es impresionante. La segunda cosa que quiero señalar es, ¿qué significa que estos dejen de dar a luz? Es un simbolismo de lo que pasó en Tiatira. Vamos a leer a Tiatira, Apocalipsis 2:20, dice así. Apocalipsis 2:20, dice así. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, Tiatira, que permites a aquella mujer, Jezabel, que se dice profetiza, engañar a mis esclavos y a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Hemos hecho un desarrollo de qué significaba esto de Jezabel, que tiene que ver con la feminidad, por supuesto. Y le invito a ver el estudio correspondiente. Los estudios están en nuestro listado de Apocalipsis nombrados y si usted busca Tiatira, ahí encontrará pero hay una diferencia con respecto del anterior y es que aquí hay una doctrina que justifica la inmoralidad sexual desde una voz femenina. Y lo que causa es que la luz del Señor se opaque en las vidas de las personas. Recordamos entonces algo que ya decíamos con respecto de Génesis. Los astros, la luz que viene del sol y de la luna, en la escritura tienen que ver mucho con la luz de Dios. De hecho, cuando nosotros leemos la escritura, vemos en su tercer versículo que lo primero que se creó fue la luz. Y que cuando se crean los astros, que me parece es el día cuarto, hay una separación de la luz, de la luz y la oscuridad. Y estos astros, entonces se les otorga un mandato para que alumbren durante el sol durante el día y la luna durante la noche. Pero todo esto representa a Dios. Es decir, el único ser del universo que tiene luz en sí misma y que Él ha ordenado y dado esa luz es Dios mismo. Es Dios mismo. Él es el que ha dado la luz. El hecho de que ahora la tercera parte del sol se apague, en principio quiere decir que Dios está, por supuesto, separando los cabritos de las ovejas y el trigo de las cizañas. Y esto va a afectar la tercera parte de la congregación que está sometida a una concupiscencia debido a querer agradar a una mujer. Esta concupiscencia tiene que ver con idolatría e inmoralidad sexual. Pero quiero enfatizar dos puntos. Antes de, bueno, perdón, antes de enfatizar los puntos. La luz entonces tiene que ver con Dios y refleja a Dios. Una prueba de ello y una justificación biblia, como hemos dicho, la Biblia es su mejor exponente. Vamos a Números 6:22. Ya dice, el Señor habló con Moisés diciendo,
habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirás, es decir, insertarás, unirás a los hijos de Israel, a los verdaderos hijos de Israel, a los que van a entrar al pueblo de Dios, a nosotros los que hemos creído en Jesús. El Señor te bendiga, es decir, te inserte, te una, te injerte y te guarde, quiere decir te cuide. Verso 25. La primera bendición. La segunda bendición dice, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Y a esto es a lo que nos referimos. Y tenga de ti misericordia. Cuando Dios se revela es porque se está teniendo misericordia de ti. Te está diciendo, te está dando la luz de Él para que puedas caminar y vivir dentro de su luz. El verso 26 termina diciendo, el Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Así es que pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y yo los bendeciré. Lo que esto quiere decir es que si esto, que es la luz de Dios, la revelación, el cuidado de Dios, se le apaga a la tercera parte de estas personas, Dios entonces está separando, como decíamos, cabritos de ovejas, trigo y cizaña, y eso va a afectar a la tercera parte de las congregaciones en todo el mundo que insistan en vivir dentro de la concupiscencia e idolatría, perdón, concupiscencia de la idolatría y la inmoralidad sexual. Y ahora sí, enfatizo dos puntos importantes. En primer lugar, en el séptimo sello, la clase pasada, y con el sonar de los shofar, Dios ha prometido un castigo por testimonio a nosotros, sus hijos. Y por ese testimonio Él lo tiene que cumplir. Porque Dios no es que va a amenazar para no cumplir. Perderíamos el respeto de Él. Pero se debe de crear un testimonio y Dios lo está haciendo. Si tú haces esto, yo voy a actuar en consecuencia. Lo que las comunidades alrededor del mundo viven en el séptimo sello, es la consecuencia. Pero esto es en masa, esto se ve mucho. En segundo lugar, quiero enfatizar que el castigo que viene sobre la tercera parte de las congregaciones, es decir, la consecuencia, viene sobre una parte de personas que, aunque vienen y se congregan y probablemente levantan sus manos y dan sus diezmos y sus ofrendas y sirven incluso, son cizaña y no se han arrepentido. Siguen sus malos pasos, no son salvos. Buscan la manera de salirse de los mandamientos y las competencias de Dios. ¿Por qué? Porque estos juicios son dinámicos. Y me explico. Yo no quiero que usted entre en una inseguridad. ¿Será que yo soy cizaña? Ese no es el tema de este estudio. Pero lo que sí quiero que usted sepa es que no todos los que vienen a la congregación, no todos los que se dicen formar parte de la congregación, aunque actúen, han entregado su vida a Jesús, han recibido el llamamiento de Jesús, le han confesado como su Señor, están dispuestos a dejar toda su vida. Han dejado los tres pecados principales que se nos dijeron en Hechos capítulo 15, la inmoralidad sexual, la idolatría y el asesinato. No, sino que algunos están por costumbre, algunos están porque les gusta, algunos están por los principios, algunos están por los valores, algunos tienen cualquier otra motivación, pero no son gente que ha decidido pagar el precio. Estos juicios son dinámicos porque a lo largo de la historia, y por eso rehusamos interpretar esto como un evento apocalíptico, la Biblia no lo plantea así, a lo largo de la historia, y no al mismo tiempo, sino que Dios se ha encargado de ir haciendo esta operación. La tercera parte ha vivido lo que ha vivido. Han sido separados, han sido apartados. Y eso es lo que nos hablan estos primeros 4 sellos. Yo le doy gracias por sintonizarnos. Quiero que usted esté tranquilo. Si usted es creyente en el Mesías y vive para Él, le ha confesado y tiene esa certeza y lo sirve y es amante de su palabra y está todo el tiempo queriendo aprender más, no se preocupe, no se preocupe. Esto es un
llamado de atención de consecuencia para los que no son verdaderos creyentes, para la cizaña, para los cabritos que están entre nosotros, que Dios va a hacer la separación. Y como decía hace un instante, seguramente mucho de esto lo vivimos en COVID, cuando muchas personas no quisieron regresar a la iglesia, ya no les era atractivo, encontraron que esto no era para ellos. Dios siempre ha limpiado a su pueblo, lo hace, lo seguirá haciendo, pero este evento no es algo que va a ocurrir de romplón al final de los días, no. Ya hemos hablado de que el quinto sello tiene que ver con el sufrimiento de los creyentes y el sexto sello tiene que ver con la venida de un Mesías que va a venir. Mientras que el séptimo regresa al quinto sello, habita en medio del quinto sello y dice, hoy Dios va a limpiar a su pueblo. Gracias por sintonizarnos, espero que esto haya quedado claro y cualquier duda, por favor, nos lo hace llegar. Un fuerte abrazo, que Dios le bendiga, que esté muy bien, hasta pronto.